a Marco Aparicio y a la Cátedra de Cultura Jurídica la posibilidad de estar aquí con vosotros. Para mí ha sido fantástico porque yo no conocía a Girona y no conocía la universidad. La verdad es que ha sido una oportunidad muy buena. Ha sido un poco complicado llegar porque llegué desde Italia ayer, lo importante es que estoy aquí con vosotros y que podemos estar hablando durante esta mañana, durante una intervención breve, que luego podamos debatir, sobre lo que en principio me dijeron que puede ser interesante para vosotros, que es lo que podríamos llamar nuevos retos del constitucionalismo democrático, que en el fondo es lo mismo que decir nuevos retos de la democracia, ¿no? Es decir, hacia qué democracia vamos, cuáles son los elementos que se incorporan dentro de ese marco de esa democracia y cuál es, desde mi punto de vista, lo que se debería conseguir con lo que se conoce como la obtención o la llegada al Estado constitucional en sentido material. Y haremos una pequeña reflexión sobre el caso latinoamericano, porque como bien conoce Marco Aparicio, pues en América Latina es donde ahora mismo se han dado algunos de estos procesos políticos emancipadores que están llevando a cabo un nuevo resurgimiento del concepto de constitucionalismo democrático. Por lo tanto, yo he llamado a esta intervención los nuevos retos del constitucionalismo democrático, legitimidad y aplicación de la Constitución. Y vamos a hablar de eso. Voy a distribuir mi intervención en 3 puntos, y pueden ser 3 puntos principales. En primer lugar, vamos a hablar del poder constituyente. Seguramente es uno de los términos que más se utilizan en teoría política y que menos conocidos son, porque es un concepto difícil de aprender, ¿no? Entonces vamos a hablar de poder constituyente, de alguna parte de su origen, del origen del concepto. En segundo lugar, vamos a hablar también de la transformación conservadora de ese poder constituyente que hoy en día todavía veremos que se produjo en el siglo XIX, lo que llamamos el Estado liberal moderado conservador, donde se utilizan conceptos como el de soberanía y el de poder constituyente en un sentido puramente legalista, ¿no? Eliminándolo de su elemento democrático, para acabar en tercer lugar, en la parte final, para hablar de esa nueva intervención contemporánea del poder constituyente, en particular en América Latina, de las nuevas teorías del poder constituyente democrático, que en el fondo son revisitaciones de aquellas que se produjeron en el siglo XVIII, y de cómo se está aplicando en el caso latinoamericano en la búsqueda de esto que hemos llamado Estado constitucional en sentido material. Bien, para empezar por el principio, es como yo creo que este tipo de intervenciones tienen que realizar, tendríamos que empezar hablando, como os comentaba antes, de poder constituyente. Y para eso pues hay que hacer una pequeña referencia al surgimiento del concepto democrático de poder constituyente durante el liberalismo democrático en el siglo XVIII. Vosotros sabéis que es justamente en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, en el caso norteamericano y el caso francés, donde empieza a plantearse una serie de soluciones importantes a una de las grandes tensiones que han dominado desde siempre la esfera del pensamiento político. ¿Qué tensión es esta? La tensión entre constitucionalismo y democracia. Muchas veces, cuando se plantea qué es la Constitución, todo el mundo cree que la Constitución es por naturaleza democrática, que el constitucionalismo es por naturaleza democrática. Y desde luego esto no es así. Es decir, de hecho, cuando surge el constitucionalismo, surge como una limitación al poder en manos de esa rehomogeneidad del poder que se crea con el Estado moderno, y por tanto surge el constitucionalismo como una discusión al poder absoluto en manos del rey. Pero el constitucionalismo siempre ha sido una corriente que hablaba de cómo debía ser el poder, hablaba de que el poder debía ser un poder limitado. Nunca hablaba del origen del poder. El constitucionalismo, de hecho, nunca se ha preocupado de la legitimidad del poder, lo que llamamos origen del poder, la fuente del poder. De tal forma que cuando los primeros autores modernos, ¿no? Como el caso de Bodino, seguramente conoceréis, lo habéis visto, lo habéis estudiado, lo habéis leído, habla del concepto de soberanía, en el fondo tampoco nos está hablando de la fuente del poder, nos está hablando de cómo es ese poder. De un poder absoluto, en este caso Bodino, lógicamente, quería avanzar en lo que era la recreación, la justificación del poder absoluto del rey, propio del siglo donde se produce su teoría, pero lo cierto es que nos habla, como comentaba, de una forma de obtención y discusión del poder
que es la fórmula soberana o el poder soberano. Claro, es verdad que muchas veces a Bodino se lo entiende mal y uno se piensa, bueno, que el concepto bodiniano de soberanía es un poder absoluto, ¿no? Es un poder casi como un concepto rusoniano, un poder sin ningún tipo de límite. Eso no es verdad, ¿no? Leyendo bien los textos de Bodino, rápidamente nos damos cuenta cómo él lo que busca, casi aplicando un sistema deductivo, lo que busca es saber cuáles son las características que nos distinguen al poder del soberano de otro tipo de poderes. Y al final dice, bueno, el poder del soberano es el poder no dependiente, por eso la independencia es la característica fundamental en el pensamiento de Bodino. Pero lo cierto es que ni siquiera en ese momento se nos da una razón de dónde surge el poder, porque al final sabemos que el poder puede ser un poder absoluto, pero no cuál es su fuente. Tenemos que llegar, de hecho, al contractualismo además, al contractualismo más convencido, al planteamiento hobbesiano sobre todo, y lockeano en alguna medida también, para poder empezar a hablar de legitimidad del poder. Démonos cuenta que cuando se habla de contractualismo se está haciendo referencia ya directamente, aunque no necesariamente, como veremos en el caso de Rousseau, a poder constituyente, a constitucionalismo de hecho. Es decir, cuando Hobbes nos habla de cuáles son las dimensiones del poder del rey en el marco del contrato que se firma en el estado de naturaleza, finalmente, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo el rey tiene una misión que cumplir, por tanto tiene un objetivo que forma parte, un objeto que forma parte del contrato, y por lo tanto lo que hay que hacer es recobrar la esfera de la capacidad del rey, esas posibilidades que tiene en el marco del contrato. Por lo tanto, el propio Hobbes, aunque eso también es muy discutido, seguramente en clase lo habréis discutido, lo podéis discutir, o en los diferentes manuales que manejéis, o en la doctrina, aunque es acusado de ser un autor pro-soberanista, ¿no? Pro-monárquico seguramente sí lo era, desde luego lo que no era, es un autor absolutista o plenamente absolutista, porque el límite del poder en el rey estaba claro, era el cumplimiento del contrato que se había realizado en el estado de naturaleza, y ese contrato que servía sobre todo para que las personas pudieran abandonar ese mundo caótico y anárquico en el que vivían y poder llegar a un estado de seguridad. Por lo tanto, con Hobbes de alguna forma empieza ya la teoría del constitucionalismo. Démonos cuenta que lógicamente no es un constitucionalismo democrático, porque todavía no estamos hablando de un origen político del poder político. Estamos hablando, de hecho, como también ocurrirá con Locke, de un origen jurídico del poder político. Es decir, el poder político se inicia con el contrato, se inicia con la firma del contrato, con la firma del pacto por parte de los miembros de la sociedad. Y eso, lógicamente, nos acerca mucho más al constitucionalismo que a la fuente del poder. El contrato acaba siendo un contrato necesariamente constitucional, porque desde el momento que se firma limita. Por tanto, todavía no podemos hablar, lógicamente, de poder constituyente. Y como tampoco podemos hablar de poder constituyente en las teorías lockeanas, aunque ya se va acercando un poco más. Por ahí hay algunos autores que dicen, bueno, ya con Locke tenemos una idea preconstituyente, democrática. Esto es absolutamente falso. Con Locke no tenemos más que otra cosa que un Hobbes estéticamente, digamos, maquillado, donde en vez de un estado donde existe una guerra permanente, lo que existe es un estado de derechos, y además muy difícilmente justificable, ¿no? El justnaturalismo tiene ese problema, que es muy difícilmente justificable, es decir, ¿quién decide qué derechos son? ¿Quién decide qué garantías tienen esos derechos? ¿No? Pues en ese caso, en el caso lockeano, pues vida, libertad y propiedad. Lógicamente son los grandes derechos liberales, ¿no? Burgueses, lo que a él le interesa de alguna forma en el siglo XVIII pues manejar, ¿no? Defender. Y por lo tanto, a través de una tesis, que es una tesis bastante endeble en muchos puntos, nos intenta convencer de que existe una necesidad del poder constituido, del constitucionalismo, de representar, de salvaguardar los derechos que ya existen en el estado de naturaleza. Esto es sumamente complicado de justificar realmente. El propio Locke se ven dificultades reales de hacerlo, incluso en su vida personal, tiene dificultades para poder
plantear esa sinteticidad, ¿no?, moral y factual, al estilo de lo que Kant nos hablaría prácticamente al mismo tiempo, y por lo tanto lo que tenemos es simplemente más constitucionalismo, que no significa más democracia. Puede significar más gobierno mixto, puede significar más límite al poder, pero no necesariamente más origen democrático del poder, porque lo que importaba no era de dónde surgía ese poder, sino que lo que importaba era que el poder estuviera limitado. Es decir, que el gobierno fuera un gobierno mixto, con poderes limitados, en este caso limitados por los derechos que teóricamente lo precederían en el estado de naturaleza. Al final resulta que, por mucho que nos intenten convencer de lo contrario, Thomas Hobbes y John Locke llegan a la misma conclusión, que es lo que os comentaba antes, el origen jurídico del poder político. Es decir, en el pacto, en el contrato, en la firma de los contratantes, es donde tenemos el origen de la política. Y eso significa que la política nace constitucional, es decir, que nace limitada. No hay posibilidades de avanzar más allá de aquello que se ha pactado. Las cosas, como sabéis, van a cambiar radicalmente con el planteamiento rousseauiano. Esto seguramente lo habéis visto en los diferentes ámbitos académicos en los que os movéis, porque Rousseau sí acaba rompiendo, pero acaba rompiendo a favor del radicalismo totalmente diferente, que es el anticonstitucionalista. Es decir, si en el planteamiento de Bodino, en menor medida, y de Hobbes y de Locke en mayor medida, tenemos un planteamiento puramente constitucionalista, en el planteamiento de Rousseau vamos a tener un planteamiento anticonstitucionalista, ¿no? Por eso a Rousseau se le plantea varias veces, se le denomina varias veces un radical democrático. Un radical democrático se acerca mucho a las teorías hegelianas actuales, ¿no? Las teorías sociológicas del poder, algunos autores más actuales, como Rosan-Ballon, etc., que lo que nos hablan es de que finalmente el contrato no puede limitar. Es decir, que efectivamente existe un contrato, es decir, en el caso de Rousseau existe el contrato social, pero ese contrato social, esa firma que se realiza entre los miembros de la sociedad para pasar del estado natural al estado civil y por lo tanto para crear sociedad, esa firma no limita porque la ley es el mecanismo emancipador, ¿no? A través de la ley podemos ir avanzando como sociedad y los pueblos se van emancipando simplemente mejorando el texto de la ley, sin que haya ningún elemento constitucional. Es decir, recordad que Rousseau plantea ese concepto de soberanía que hoy en día todavía manejamos, por lo menos los que creemos en ella, que es un concepto de soberanía como expresión de la voluntad general, de soberanía como elemento emancipador, de soberanía como mecanismo intrínseco al de democracia. Rousseau no solo no soluciona el problema del constitucionalismo y la democracia, sino que lo plasma negro sobre blanco y de alguna forma toma posición por uno de ellos. ¿En qué sentido lo plasma negro sobre blanco? Viene a decir, una sociedad o es constitucional o es democrática. Es decir, o entendemos que el poder del pueblo es absoluto y por lo tanto una sociedad soberana puede hacer lo que quiera, o entendemos que el poder del pueblo está limitado por lo que sea, por el contrato, por un señor que viene de fuera, por lo que sea, y por lo tanto no existe democracia, porque no hay una voluntad que se pueda plantear realmente en el seno de la decisión democrática del pueblo. Por lo tanto, con Rousseau vemos claramente esa tensión que hasta ahora ha estado latente, muchas veces poco aplicada, y la vemos ya claramente, ¿no? De alguna forma le quitamos el velo, le quitamos la máscara a esa tensión, que es que constitucionalismo y democracia no solo son dos conceptos difíciles de conjugar, sino que son dos conceptos en su origen contrarios. O podemos hacer las cosas soberanamente o no podemos. Bien, de aquí es donde entra la teoría democrática del poder constituyente. La teoría democrática del poder constituyente, aunque hay diferentes autores que van pululando y que poco a poco van construyendo algunas teorías, ¿no?
y que arrancan seguramente de ese pensamiento rousseauiano, pero que ya se plantean en la realidad, ¿no? El planteamiento de Jefferson, de Sieyès, etc. En el fondo, la teoría democrática del poder constituyente no es otra cosa que la aplicación real de esa solución entre democracia y constitucionalismo. ¿Cómo consiguen los revolucionarios norteamericanos, sobre todo los norteamericanos, ¿no? Antes de la Constitución Federal de 1787? Y después los franceses, en alguna medida también, aunque mucho más influidos por Rousseau. Pero ¿cómo consiguen solucionar el problema de que sean lógicamente incompatibles el límite al poder con el no límite al poder? ¿Cómo lo consiguen? Lo consiguen creando una idea en la cual el poder, existe un poder legitimador, ese poder legitimador es un poder soberano, por lo tanto es un poder sin límites, y ese poder legitimador existe para crear un poder legitimado y como tal constitucional, es decir, con límites. Es decir, lo que hacen es incorporar en un genial significado los dos ámbitos, ¿no? Lo que llamarán poder constituyente, como el poder absoluto del pueblo, y el poder constituido como un poder limitado, ya no del pueblo, porque el pueblo solo puede ser en su origen el que tiene el poder constituyente, sino de la sociedad o de la ciudadanía o de aquel nombre que le quedamos ahora, ¿no? De la sociedad constituida, como muchos autores la han denominado. Y ahí está y ahí se encuentra, en este concepto, es donde se encuentra los principales avances democráticos del siglo XVIII, ¿no? De alguna forma seguimos siendo hijos, entre comillas, de muchos de aquellos avances democráticos, aunque lógicamente no está exento de crítica. Es decir, hoy en día pues, se puede decir, bueno, es que las primeras constituciones norteamericanas, ¿no? Como el caso de la de Pensilvania, una de las constituciones más democráticas del mundo, ¿no? O la de Virginia, ¿no? O las primeras constituciones francesas, incluso la famosa Jacobina de 1793, bueno, es que entre otras cosas, por ejemplo, no daban derecho al voto a las mujeres, efectivamente, porque era inconcebible en el siglo XVIII que las mujeres tuvieran derecho al voto. Es decir, el poder constituyente no se excede de la realidad temporal donde se aplica. Es decir, sería algo así como poder pensar que hoy en día podemos estar, no sé, imaginándonos e incorporando en la Constitución derechos que son materialmente imposibles porque todavía en los tiempos históricos que corren no hemos podido acceder a ellos. El poder constituyente es, de alguna forma, sobre todo si algo es fruto de su tiempo. Por tanto, difícilmente le podemos pedir al poder constituyente más de lo que nos puede dar. Marco, como ha comentado antes, ha hecho referencia a algunos procesos constituyentes donde hemos participado, él también ha participado. Y yo recuerdo uno en el que participamos juntos, que fue el caso ecuatoriano, la Constitución ecuatoriana del 2008, que yo os recomiendo que leáis, una constitución con todos sus problemas. Yo creo que hoy en día, sin ninguna duda, la constitución más avanzada del mundo, sin ninguna duda. Y en esa discusión constituyente que había en aquellas noches locas, ¿no? De redacción y de textos que iban y venían y discusión y tal, al final es que alguien hizo el comentario de, bueno, es que si el poder constituyente lo puede todo, entonces podemos salir volando por esta ventana porque nos van a crecer alas, con que el poder constituyente diga en la Constitución que nos van a crecer alas y podemos volar. Lógicamente eso no es así. Cuando se dice que el poder constituyente es un poder absoluto y un poder ilimitado, se está hablando dentro de una naturaleza y de unos límites intrínsecos al poder constituyente. Es decir, es algo así como decir que dentro de sus límites es un poder ilimitado. Para algunos autores esto es un oxímoron. Yo creo que no lo es, sinceramente. No es otra cosa que hablar de las reales decisiones, capacidades del poder constituyente. Es decir, el poder constituyente puede hacer lo que puede hacer. Por eso es un error entender solo la teoría del poder constituyente desde el punto de vista de la teoría política. El poder constituyente es fundamentalmente un estudio propio de historiadores, de teóricos y de historiadores, prácticamente en un mismo ámbito. Eso venía porque cuando yo hoy en día, por ejemplo, a mis alumnos de la Universidad de Valencia les coloco
no sé, textos como el de la Universidad de Pensilvania, ¿no? Es decir, perdón, el de la Constitución de Pensilvania, a finales del siglo XVIII, donde se decía claramente el gobierno existe para servir al pueblo. O la Constitución francesa de 1693, cuando dice que todo el pueblo tiene siempre el derecho de modificar su constitución. Claro, hoy en día nos damos cuenta de que no solo que poco hemos avanzado en ese ámbito, sino que nos damos cuenta de que hemos dado unas grandes marchas atrás en ese planteamiento. Hoy en día, por ejemplo, en el caso español, como seguramente sabéis, la propia Constitución prohíbe la búsqueda de modificaciones populares de la Constitución, y eso cuando la propia Constitución nos dice que la soberanía reside en el pueblo español. ¿Quién se cree que la soberanía reside en el pueblo español si nos vamos después al título 10 y nos plantean que ni siquiera hay iniciativa legislativa popular para poder reformar la Constitución? O que la Constitución puede reformarse, como las 2 veces que se ha hecho, sin que haya una sola expresión de la voluntad popular, ¿no? con agosticidad, ¿no? En el mes de agosto, como le ha dicho algún compañero por ahí. Bien, esto es importante porque lo que quiero que se entienda es que el concepto originario de poder constituyente es un concepto con todos sus problemas plenamente revolucionario. Es decir, lo que sirve es para plantear revoluciones. Y esa revolución es justamente lo que va a caracterizar la aplicación del poder constituyente. El poder constituyente es rupturista por naturaleza, o es rupturista o no es. Entre reforma y ruptura hay una gran dimensión ética y política, porque la ruptura significa siempre revulsivo, mientras que la reforma significa de alguna forma pues remache, ¿no? Es decir, intentar modificar las cosas lo menos posible para que continúen siendo las mismas. Bueno, con esta idea del concepto revolucionario de poder constituyente que os he comentado, ya las cosas a partir de aquí son relativamente difíciles de explicar. Porque si todo hubiera seguido el rumbo que debería haber llevado en el marco en que se ha llevado en otros ámbitos de la construcción, ¿no? de la ciencia o mundial, pues lógicamente hoy en día tendríamos que estar en un nivel muy avanzado de emancipación. Y esto, a la vista está, no es así. No solo no es así, sino que se está discutiendo realmente dónde estamos. Eso tiene su origen, como os comentaba antes, y con esto entro en la segunda parte de mi intervención, con el concepto de poder constituyente construido o de poder constituyente del Estado liberal moderado. En el Estado liberal moderado, el Estado liberal conservador o doctrinario, no es exactamente lo mismo, pero los autores suelen manejar las diferentes expresiones con bastante similitud. Lo que se produce durante el siglo XIX principalmente, es una cooptación del concepto de soberanía y poder constituyente por las élites dirigentes, que sobre todo es una burguesía, una burguesía conservadorizada. Algunos lo achacan al terror, entre comillas, tecnidoriano. Esto yo creo que es bastante poco sostenible, porque en Estados Unidos, por ejemplo, pasa lo mismo con la Constitución Federal de 1787 y no hubo nada parecido a un terror, no hubo nada parecido a un terror. Por lo tanto, yo creo que depende, que está más cercano de la propia evolución de una clase económica y ya política, que es la burguesía, que en un momento dado lo que empieza es a cambiar de preferencias. Y empieza a cambiar cuando ve que el nuevo régimen, el antiguo régimen, es el antiguo régimen que ya está caduco y que ya finalmente se ha incorporado la cuña para su destrucción, lo que hace es avanzar hacia una cooptación de los cargos de gobierno, y para eso, lógicamente, debía renegar de aquello que la propia burguesía había colocado sobre la mesa, que es el concepto de poder ilimitado por parte del pueblo. Con un poder ilimitado por parte del pueblo, los propios intereses liberales moderados en este caso, quedaban a expensas de la voluntad del pueblo. Por lo tanto, lo que importaba era una involución que acabara con los elementos más importantes de emancipación que se habían producido a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. No olvidemos construcciones importantísimas como la que hemos celebrado este año en su recuerdo, la de 1812.
es justamente este cambio de preferencias de la burguesía lo que nos lleva a ese concepto del que os he hablado al principio de la intervención, de poder constituyente moderado o poder constituyente conservador. ¿Cómo consigue la nueva burguesía o el Estado liberal moderado, cómo consigue acabar con el concepto de poder constituyente radical, el concepto de poder constituyente absoluto? ¿Cómo lo consigue? Lo consigue rompiendo los dos factores necesarios para que haya una constitución democrática. Por una parte, rompiendo con la legitimidad democrática de la Constitución. La Constitución, en el siglo XIX, en buena parte del siglo XIX, a veces las generalizaciones son malas, pero en buena parte del siglo XIX, deja de ser la voluntad del poder constituyente para pasar a ser la voluntad del poder constituido. Es decir, para pasar a ser la voluntad del Parlamento o del gobierno. De tal forma que se rompe con la relación entre pueblo y Constitución para pasar a una relación entre Parlamento y Constitución. Vosotros diréis, bueno, pero ¿qué más da que el poder constituyente se active, ¿no?, se realice a través de un Parlamento o de una Asamblea Constituyente? Si al fin y al cabo estamos hablando de representantes, ¿no? Podríamos estar hablando de lo mismo. Pues no es lo mismo. En primer lugar, porque el Parlamento es poder constituido, es decir, un poder que está en la Constitución y que depende de la Constitución. Por lo tanto, es un poder dependiente del poder constituyente. Es un poder limitado. Y por lo tanto, su voluntad es una voluntad constituida. Como todas las voluntades constituidas, es una voluntad reproductora, ¿no? Nuestro compañero Albert Noguera, en un libro que acaba de publicar ahora mismo sobre el concepto de poder constituyente, lo explica muy bien. Es decir, al final, ¿de qué se trata? Se trata de una simple circulación de élites, donde los que están en un momento dado, ahora están en un lugar, luego están en otro lugar, y luego están en otro lugar, pero en el fondo continúa el mismo discurso, que es un discurso constituido. No es un discurso regenerador, es un discurso reproductivo. Mientras que el poder constituyente, como he comentado antes, si es democrático, es necesariamente un poder constituyente revolucionario, es rupturista. Y por lo tanto, si es rupturista, es regenerador. Utilizando el concepto poder constituyente constituido, ¿no?, como lo llamaba Carré de Malberg, o poder de reforma, como lo suelen llamar en los diferentes manuales, con una maniobra de extraordinaria sutileza, lo que consigue el Estado liberal conservador es hacerse con las riendas de la Constitución. Es decir, la Constitución, a partir de ahora, es la voluntad del Parlamento, es decir, la voluntad del poder constituido. Y eso además, utilizando un subterfugio totalmente imposible en la teoría democrática de la Constitución, que es el de la delegación de la soberanía. Es decir, si algo sabemos ya desde Bodino, que lo hablábamos antes, que si algo es la soberanía, lógicamente es indelegable. A pesar de eso, lo que se plantea es que, bueno, lo que existió fue una especie de constitución fundacional, como la llamaba Kelsen, y en esa constitución fundacional el pueblo delega la soberanía en el Parlamento. Que no penséis que es una tontería, es la explicación que dan colegas nuestros a por qué el título 10 de la Constitución española impide que el pueblo pueda cambiar la Constitución. No es que sea delegado la capacidad de reforma de la Constitución en el Parlamento. El Parlamento es el único que puede aprobar una reforma de la Constitución. Esto es el concepto de poder constituyente constituido, que es el primero de los subterfugios, la primera de las amenazas que utiliza el Estado liberal conservador en el siglo XIX para romper con el concepto democrático de poder constituyente. Es la primera. Y la segunda es lo que algunos autores han llamado nominalismo. Nominalismo de la Constitución. ¿Qué significa el nominalismo de la Constitución? Lógicamente que la parte dogmática de la Constitución, que es la emancipadora, la parte de derechos, ¿no?, la parte que puede crear una mejor sociedad, una sociedad con mejores condiciones de vida, ¿no?, destinada a un buen vivir, como dicen varias constituciones latinoamericanas, a un vivir bien. Esa parte dogmática no es normativa y por lo tanto no se aplica directamente. El nominalismo de los derechos fue durante, no de todos los derechos, de la mayor parte de los derechos, fundamentalmente los derechos sociales, y buena parte también de los políticos, fue durante el siglo XIX la segunda espada, ¿no?, de batalla
del Estado liberal conservador. Tampoco nos tendría que resultar extraño. Como seguramente sabéis, en nuestra Constitución, los derechos sociales, el conocido capítulo 3, título 1, no son derechos, es decir, son los principios que se mencionan como derechos, ¿no? Que es el derecho a la vivienda, que es el derecho a la salud, ¿no? Que es el derecho a la seguridad social, pero luego llegamos a la parte de garantías, al conocidísimo artículo 53.3, que nos dice estos derechos no se pueden aplicar directamente por el juez. Por tanto, el juez que los aplique directamente está bajo la amenaza de que le caiga el peso de la ley encima. Y solo informarán, nadie sabe muy bien qué significa informarán la legislación, y solo podrán ser alegados de acuerdo con la legislación que los desarrolla. Es decir, es la ley, es el Parlamento el que se convierte en constituyente material y el que es capaz de ceder o no derechos. Es decir, es el Parlamento finalmente el que es capaz de crear derechos o eliminarlos, como de hecho hemos visto que ha hecho durante estos últimos años, ¿no? Es decir, el Parlamento se vuelve en constituyente de facto, justamente porque la Constitución le deja ese resquicio en el marco del título primero del texto constitucional. Por tanto, las dos espadas de lucha del Estado liberal conservador del siglo XIX, que es el poder constituyente constituido, es decir, la capacidad del poder constituido de suplantar la voluntad constituyente, que es regeneradora, por su voluntad, que es puramente reproductiva, por un lado, y el nominalismo de la Constitución, de una parte de la Constitución, es decir, la incapacidad de los derechos sociales de poder ser aplicados directamente a través como mandato constitucional, son los dos grandes mecanismos utilizados para acabar con el concepto de Constitución democrática. De hecho, desde que se aplican estos planteamientos en el marco del constitucionalismo democrático, desaparece la Constitución democrática, que luego reintenta aparecer de nuevo, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con algunas constituciones que empiezan a ser constituciones que van tendiendo hacia el Estado social, ¿no? El caso de la Constitución de Querétaro en México, el caso de Weimar, la Constitución de la Segunda República Española. Son constituciones que buscan de alguna forma romper con ese planteamiento liberal, conservador, decimonónico, y avanzar de nuevo hacia lo que era la Constitución. ¿Qué era la Constitución? La voluntad del poder constituyente expresada en un documento que estaba expresa del propio poder constituyente. Es decir, el poder constituyente siempre tenía la capacidad para modificar esa Constitución y avanzar sobre ella como mecanismo emancipador. Por tanto, y con eso termino la segunda parte de mi intervención, estamos ante unos mecanismos, como veis, que hoy en día todavía bebemos de aquellas fuentes, es decir, bebemos de lo que podemos llamar un concepto conservador de Constitución, que lamentablemente sirvió para una serie de intereses económicos y sociales durante todo un siglo, pero que hoy en día todavía están presentes. Y aquí es donde llegamos ya a la última parte de mi intervención, que es sobre cómo ese poder constituyente se intenta de alguna forma revitalizar en un primer momento tímidamente a través de la creación de las constituciones del Estado social, las que se conocen como constituciones del Estado social, y ya directamente en las constituciones que hemos llamado del nuevo constitucionalismo, que son constituciones como principalmente las latinoamericanas a partir del año 91. Las constituciones de Estado social, que intentan heredar esas revoluciones democráticas que hubo, como os comentaba antes, en la segunda mitad del siglo XIX, y que de alguna forma buscan readaptar, ¿no?, el papel de los derechos sociales, son constituciones importantes, la constitución italiana, ¿no?, actualmente vigente, la francesa, la española, en alguna medida, pero son constituciones que siguen teniendo cuatro grandes fallos, ¿no?, cuatro grandes quiebres. En primer lugar, son constituciones que muchas de ellas nacen desde el poder constituyente, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el caso italiano. El caso italiano es un caso importantísimo, es decir, incluso la Asamblea Constituyente italiana, que
que estaba, digamos, determinada por un referéndum tan importante como el de la República o la monarquía, ¿no?, por parte de los italianos después de la Segunda Guerra Mundial. O el caso español, el caso griego, son constituyentes que aparecen a través de procesos constituyentes democráticos, aunque en el caso español ahí hay bastantes dudas doctrinales, pero son constituyentes que son constituciones que al final se dejan modificar por el poder constituyente. Grandes ejemplos los que tenemos en este país, es decir, el artículo 13 de la Constitución, cuando se modifica en el año 92 para poder firmar el Tratado de Maastricht e incorporar el elemento impasivo en el artículo correspondiente, o la última reforma del año pasado, como conocéis, tiene que ver con las nuevas condiciones económicas impuestas por la Unión Europea y la situación de crisis en la que vive el país. Por tanto, son constituciones en ese sentido débiles, porque son en buena medida suplantadas las voluntades del poder constituyente por la voluntad del poder constituyente. Yo dudo mucho que si se hubiera realizado un referéndum sobre el artículo 135 de la Constitución, que la gente el poder constituyente, es decir, el pueblo español en este caso, hubiera votado sí, lo dudo realmente. Pero el hecho de que seguramente no es así, es que ese referéndum está posibilitado en el título 10 de la Constitución, además con un número muy pequeño de diputados que podrían haberlo pedido, y nadie lo pidió para no lanzarla al viento, ¿no? Porque mejor que nadie se pronuncie, no sea que al final nos salga el tiro por la culata. Pero la gran prueba de que es una reforma ilegítima es que esa reforma en ningún caso se comprobó que es realmente la voluntad del poder constituyente democrático, sino que lo que sí fue la voluntad de la partidocracia expresada en el Parlamento, en los dos grandes partidos políticos, con sus aliados del momento, y que decidieron cambiar la Constitución a su antojo y por su propia voluntad. Por lo tanto, en el caso español, podemos colocar varios otros casos, ¿no? El caso italiano, el caso francés. Se trata de una Constitución del Estado social que nace débil porque mantiene al poder constituyente constituido en su amo. En segundo lugar, además son constituciones las del Estado social que incorporan mantienen al nominalismo, tal y como lo hemos comentado antes. Es decir, mantienen elementos contenidos de la Constitución que no se aplican de forma directa y que simplemente están ahí para informar, para ser utilizados en la medida de la voluntad del poder constituido por parte del Parlamento. Por tanto, existen sombras nominalistas en la Constitución. Es decir, existen partes de la Constitución formales, pero no son materiales, no son normativas, no se aplican. Otro ejemplo es el que os he puesto ya del capítulo 3, artículo 1, el artículo 53.3 de nuestra Constitución. En tercer lugar, son constituciones sumamente amplias y vagas, ¿no? Son breves, en cuanto que incorporan, bueno, una serie de, muchas veces, de principios, algunos con un carácter axiológico importante, con el principio democrático, el principio de libertad, pero que luego en el detalle no incorporan reglas suficientes y por lo tanto son constituciones que dejan al poder constituido un grandísimo abanico de opciones. Es decir, los grandes problemas no se solucionan en el marco del poder constituyente, en el marco de la asamblea constituyente y del referéndum popular y de la participación del pueblo, sino que se solucionan en el marco del poder constituido. En el caso español tenemos un sinfín de ejemplos de cuestiones que en ese llamado consenso, que desde luego nunca lo fue, del proceso constituyente, se dejaron simplemente porque de incorporarse, pues nunca hubiera salido con tanta facilidad el texto como salió. Formaba parte de la negociación. Pues el tema del aborto, seguramente en clase habéis estudiado, ¿no? Si el aborto era o no era constitucional, finalmente no fue una decisión del constituyente, fue una decisión del Tribunal Constitucional, es decir, una decisión del poder constituido. El tema del matrimonio homosexual, la famosa sentencia que acaba de salir, pues miren ustedes, es decir, si el Tribunal Constitucional, en vez de estar compuesto, porque está compuesto, hubiera estado compuesto por otra mayoría conservadora, pues claramente hubiera salido, como dicen los propios votos particulares de los que votaron en contra, hubiera salido una decisión de declarar inconstitucional la reforma del Código Civil.
que favorece o que legaliza los matrimonios homosexuales. Por tanto, con el mismo texto en la Constitución tenemos una voluntad constituida y que acaba solucionando aquellas cuestiones que el constituyente no solucionó. Esto de por sí no es malo, porque ninguna constitución, lógicamente, puede incorporar, la constitución no es un ordenamiento jurídico completo, por supuesto, y ninguna constitución puede incorporar todo tipo de detalles respecto a la regulación que plantea. Pero sí es verdad que la Constitución debería servir, si sirve para algo, y sirve para mucho si es democrática, debería servir para solucionar los grandes problemas y tomar las grandes decisiones que un pueblo decide tomar en el marco de la Constitución. Y en cuarto lugar tenemos esos fallos de lo que se conoce como la Constitución económica, es decir, con ese papel del Estado en la economía, que muchas veces hace que haya una gran losa sobre los derechos sociales, al que ya me he referido y no me voy a extender más. ¿Qué plantea, y con esto ya entro en la parte final de mi intervención, qué está planteando la creación del Estado constitucional en sentido material? Hace algunas décadas, algunos autores, sobre todo italianos, algunos también franceses y españoles, y luego latinoamericanos, ¿no?, en el marco de la UNAM, en el externado en Colombia, se preguntan cuál debería ser, si continuara evolucionando el soberanismo democrático, cuál debería ser el siguiente estadio en la evolución natural democrática de la Constitución. Y es cuando aparece ese concepto que algunos autores como Ferraccioni dudan, otros como Guastini, por ejemplo, asumen abiertamente, que es el concepto de Estado constitucional en sentido material. ¿Qué significa Estado constitucional en sentido material? Lo que nosotros hemos llamado nuevo constitucionalismo, nuevas constituciones. Significa la mejora de la constitución del Estado social a través de la búsqueda de soluciones para sus problemas. Es decir, una constitución plenamente democrática. Que parece ser que distinguiendo entre los dos momentos, y que estos dos momentos suponen dos formas de legitimidad distintas y dos grupos distintos, ¿cierto? Se rompe inmediatamente la idea de que pueda ser democrático. Y por eso tal vez el problema, podemos crear una asamblea constituyente, una forma de crear constitución muy linda, muy parecida a ser participativa, pero sabiendo que después lo que viene después no lo vamos a controlar, es algo así, ¿me entiendes? Parece, no sé, a mí me da la impresión de que hay propuestas interesantes de que la democracia no solamente esté en un momento, sino que en el otro, inmediatamente, es decir, siempre, que no sea relevante quién es el que gobierna, o siempre él está por lo menos sujeto a que los demás lo revisen lo que hace. ¿Cómo es? Bueno, vamos a ver. Claro, depende de qué concepto de soberanía manejemos, ¿no? Es decir, si manejamos un concepto puramente rusiano de soberanía, lógicamente no hay soberanía en el marco del poder constituido, sino en el poder constituyente solo. Y en ese sentido, pues, me inclino más a plantear la necesidad de ir aproximando los conceptos. El problema no está en que o existe poder constituyente o existe poder constituido. O sea, nadie que sea un demócrata convencido puede decir que el poder constituyente ya deja, pues, eso sería una hipótesis puramente positivista, ¿no? Que el poder constituyente ya deja su capacidad de transformación en manos del poder constituido y se va. Eso no tiene sentido. Justamente porque todos sabemos que se trata de dialécticas diferentes, ¿no? La dialéctica del poder constituyente es diferente a la dialéctica del poder constituido. Es más, la dialéctica del poder constituyente necesita del poder constituido como antítesis para ir avanzando. Si no hay antítesis, no puede haber tesis, no puede haber síntesis. En ese sentido, el poder constituido debe acabar siendo necesariamente un mecanismo penetrado por el poder constituido. El gran problema es penetrado ¿cómo? Si nos vamos a las teorías sociológicas democráticas, diremos, bueno, penetrado con el poder constituyente permanente, ¿no? Entonces viene la famosa tesis de Griana y de algunos más, ¿no? de alguna escuela latinoamericana importante, del poder constituyente permanente. Yo no creo en el poder constituyente permanentemente activo, porque un poder constituyente permanentemente activo nunca acaba de parir un poder constituido. Es decir, el gerundio se utiliza mal. ¿Qué está constituyendo?
se está permanentemente constituyendo, nunca acaba de constituir, ¿no? Es como un parto que nunca se da, un embarazo que nunca llega a un parto. El poder constituyente permanente está en la medida en que se puede ir acercando la capacidad de reformar la Constitución dentro de la voluntad emancipadora de las sociedades. Ahí sí hay un poder constituyente permanente. Es decir, si yo lo que digo es, en los próximos 20 años voy a hacer 20 revisiones de la Constitución, lógicamente estoy acercándome mucho a lo que puede plantearse teóricamente como una síntesis entre poder constituyente y poder constituido, pero sin dejar de lado el hecho de que llegará un momento en que habrá poder constituido. Y por tanto eso me salva el elemento constitucional, porque sin salvarme este elemento constitucional llegamos a un poder absoluto, y el poder absoluto todos sabemos, más los chilenos lo sabéis perfectamente, a dónde ha, imagino que seas chileno, ¿no? Sí. A dónde ha acabado. Por lo tanto, siempre es importante pensar que es necesaria la Constitución como estadios emancipadores, que luego podemos ser más o menos utópicos y pensar en un tipo de sociedad, en un tipo de Estado constitucional donde ya no existe la Constitución. Yo lo veo muy complicado, pero es que a mí eso no me interesa porque como sé que no lo voy a vivir, pero a mí lo que sí me interesa es entender hasta qué punto el constitucionalismo democrático, es decir, la utilización de la Constitución como herramienta de emancipación, puede solucionarme ese problema entre democracia y constitucionalismo que surge hace 200 años y que hoy en día está más vivo que nunca. Pero creo que has dado en el punto del debate en el que hoy en día se da en la doctrina, ¿no? Porque hoy en día justamente eso es lo que se debate. Sí, sí. O sea, yo estaría de acuerdo con la idea de distinguir entre los documentos, como la necesidad tal vez de fijar ciertas decisiones más importantes, fijarlas, y luego el gobierno contingente tiene otro tipo de decisiones que tomar, tal vez, no sé, etcétera, etcétera. El problema yo creo que es relacionar eso con que solamente en el primer momento participan todos, sin importar quién es. En el segundo momento necesitamos una especialista en tomar decisiones, ¿me entiendes? La clase política. Ya. Que tal vez eso es antidemocrático. ¿Me entiendes? Pues que no tiene por qué ser necesariamente antidemocrático si el pueblo lo quiere así. Es decir, el problema está en que nosotros no podemos decir si un especialista gobierna legítimamente o no, porque nosotros creemos que no debe hacerlo, si el pueblo quiere otra cosa. Es decir, en este caso, si la ciudadanía quiere otra cosa, ¿no? Es decir, si el poder constituido, en el marco de la ciudadanía, quiere otra cosa. De ahí la incorporación de elementos de participación y de aplicación de lo que hemos llamado soberanía indirecta en el marco del poder constituido. Es decir, no termina el trabajo con el ámbito constituyente, sino que comienza en el ámbito constituido. Y todos los mecanismos de participación, de garantía de derechos, de expresiones democráticas, pongo ejemplos latinoamericanos hoy en día que podemos ver en la elección del procurador de la República, en la elección del jefe de Estado, en la firma o no de un tratado internacional. Los bolivianos, a partir de ahora, cuando quieran ceder competencias a un sistema de integración, pues señores, habrá que pasar por un referéndum. Yo estaba justamente anteayer en Salerno discutiendo estos temas con los internacionalistas y me estaban diciendo, pero ¿cómo que un referéndum? ¿Qué sabe la gente de si nos interesa o no ceder competencias de integración? ¿Cómo de qué sabe la gente? Pues si finalmente la decisión, si queremos que sea democrática, tiene que ser una decisión que esté implicada la sociedad a la hora de tomarla. Esa tesis, esa idea, que es una idea puramente elitista, lo que nos dice es hay que alejar la toma de decisiones, ¿no? de la participación. La idea democrática es, esa toma de decisiones tiene que acercarse, pero con dos límites. El límite de la Constitución, por tanto, ningún gobierno puede ser poder constituyente, y en ese sentido sí estoy totalmente de acuerdo con lo que decían los revolucionarios de Virginia. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el pueblo. Eso no significa que las personas que conformen el gobierno no conformen el pueblo. Pero desde luego no son el pueblo, son dos conceptos diferentes y actúan de forma diferente y tienen expresiones y voluntades diferentes, por un lado. Ese es un límite. Y el otro límite es los marcos de participación interna que no solo deben respetarse, sino deben proveerse en cada ámbito si queremos realmente avanzar hacia otro tipo de sociedad democrática, ¿no? Lo que no tiene sentido es que nosotros estemos dando lecciones de democracia
no sé, a países latinoamericanos, como yo he visto colegas nuestros, en elecciones de democracia, cuando aquí por no elegir, no elegimos de nuestro jefe de Estado, por ejemplo. Es decir, una cosa que en un sistema democrático sería impensable. Como alguien es jefe de Estado por el hecho de nacer hijo de alguien y encima por nacer varón, ni siquiera por nacer mujer, porque sabéis que los varones tienen, seguramente no sabéis, prioridad en la sucesión de la corona, en el caso español. Ese tipo de elementos son elementos que cabe discutir, pero cabe discutir a fondo. Es decir, cómo aproximamos los mecanismos de participación para que cada vez haya mejor emancipación, pero siempre bajo el paraguas, bajo el límite de la Constitución. Sí creemos en la Constitución. Bueno, yo te digo que ese es el debate que hay ahora mismo sobre la mesa, porque hay un sector importante de teóricos que no creen que sea necesaria la Constitución. Yo, desde luego, me incorporo a aquellos que creen que es necesaria la Constitución, porque sin Constitución tendríamos un poder absoluto siempre, y con poder absoluto no puede haber emancipación desde mi punto de vista. Unas cuestiones. Una coseta més? A ver, si no. Te diría, creo entender la ideología que subyace a tu intervención y la comparto perfectamente, pero sí tengo muchas cuestiones respecto de la presentación. No voy a entrar en detalles en ninguna, no me parece tampoco tan importante. Diría más o menos así a nivel general que creo que hay un problema con la juridización de tu discurso, la excesiva juridización para mí de tu discurso, y una suerte como de materialización conceptual, ¿no? Una cosa como de que el poder constituyente por naturaleza es rupturista o cosas por el estilo, y resulta que, por ejemplo, durante todo el siglo XIX significó otra cosa, según vos mismo dijiste. Entonces, ahí creo que hay un problema simplemente como de presentación, en el sentido de que los conceptos, y en esto entra también el poder constituyente, son lo que hagamos con ellos, y si los usamos de una forma bien y si los usamos de otra forma será peor, pero esto no es un problema del concepto, de la naturaleza del poder constituyente, sino de qué hacemos en los momentos de constitución. Ahora, una cuestión respecto a lo que decía Sebastián, más o menos el mismo punto, pero planteado de otra forma, que es ¿qué es lo que tenés en mente cuando pensás en la participación del pueblo en el momento del poder constituyente? Primero, ¿qué es lo que entendés por pueblo? Y segundo, en función de las cosas que has dicho, parece evidente que una de las cosas que primero vienen a la cabeza es la cuestión de los referéndums en la participación del pueblo, ¿no? O para mostrar la participación del pueblo. Pero, al menos como cuestión histórica, puramente histórica, es obvio que las asambleas constituyentes no funcionan de este modo. No es que la gente se junta en las plazas de las ciudades a debatir qué es lo que quieren de sus futuras constituciones, sino que funciona en la misma forma en la que funciona un parlamento. Entonces, si tenés algo más concreto por ese lado, es una pregunta. Por otro lado, en la respuesta que le dabas a Sebastián, incluías la cuestión de que la síntesis o el acercamiento entre poder constituyente y poder constituido es perfectamente factible en la medida que las constituciones esto se lo contemple de la forma adecuada. Y dijiste en un momento, bueno, que puede ser que la constitución, es decir, el pueblo a través de la constitución, delegue un montón de cosas en el poder constituido, es decir, que el pueblo lo haya querido. Y rato antes, en tu primera intervención, hablabas como de mecanismos que iban en contra del poder constituyente, cuando citabas, por ejemplo, el caso del artículo de la Constitución española que restringe la aplicabilidad de derechos sociales. Bueno, pero si esto está en la Constitución, ¿no es entonces que el poder constituyente quiso esto así y por ende, digamos, no es ilegítimo lo que dice este artículo? Mi pregunta es, ¿cómo armonizás esta cuestión? Perfecto. Los tres nos daría, cada uno de tus tres puntos nos daría para una charla diferente, porque está interesantísimo. De todas formas, te digo una cosa, me suelen acusar de lo contrario, de ser un poco jurídico, y más en el marco de la materia que nos movemos nosotros,
y de apostar por ideas democráticas que tienen muy poco que ver con el puro positivismo de que mira, la Constitución dice eso y por ejemplo dice eso no, otro, ¿no? Creo que Pero pasa lo contrario. De hecho, te hago un simple paréntesis. Hace poco en un seminario de esto tuvimos una presentación de un chico que hablaba sobre la cuestión de los reclamos independentistas catalanes, ¿no? Y un punto muy importante de su intervención, algo que le llevó mucho tiempo, fue la diversidad de argumentos constitucionales que se pueden presentar a favor o en contra de la independencia de Cataluña. Y mi sensación, y la que compartimos con otros presentes, era que no tiene mucho sentido preguntarse por la capacidad de argumentación a nivel constitucional sobre la cuestión de la independencia. La cuestión de la independencia es una cuestión política completa que antecede a cualquier discusión constitucional. Y me parece que las cuestiones de actualización de derechos sociales y demás son exactamente de este mismo tipo. El hecho de que tengamos una constitución que reconoce uno más o uno menos es más o menos indistinto si después en la realidad política esto no se da. Por eso me parece que por supuesto que no está mal tener constituciones sociales ni discutir sobre ellas ni nada por el estilo, pero tengo la intuición de que discusiones de este estilo suelen abstraer la atención de lo que es realmente importante, que es lo puramente político. Claro. Quizás porque van un poco más allá, ¿no? Para hacer lo posible, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, respecto a tus tres cuestiones que has comentado, en primer lugar, yo he diferenciado claramente el poder constituyente democrático del que no lo es. Por eso he dicho que lo que hay en el siglo XIX es una manipulación del concepto de soberanía y poder constituyente, que si yo te puedo explicar un poco más cómo se hace. Pero esto yo digo que es una petición de principio de que el concepto es tal o la naturaleza es tal y la práctica es otra. No, por eso. El concepto es la práctica. Ya, efectivamente, vamos a ver. En su origen, el poder constituyente democrático nace como una cosa diferente. Otra cosa distinta es cómo se utiliza ese concepto, pues por ejemplo, cómo existe, y eso, temas, ejemplos de manipulación conceptuales, tenemos millones todos los días. Es decir, cuando vienes un Poeter que nos explica lo que es la democracia, pues todos sabemos perfectamente qué es su concepto de democracia. O cuando viene Macpherson nos explica lo que es otro concepto diferente. En este planteamiento lo que existe es una utilización de un instrumento jurídico que ya existía, que es la Constitución, y que además había servido históricamente para avanzar en el marco de los derechos, y se utiliza por parte de élites gobernantes en contra de aquello para lo cual había surgido. Por eso yo siempre diferencio entre el poder constituyente democrático y las utilizaciones del concepto de poder constituyente como poder constituyente derivado, ¿no? O poder constituyente constituido, o poder de reforma, etcétera, que son lo que se utiliza en el marco del positivismo en contra del concepto originario de poder constituyente democrático. Y eso está relacionado con lo segundo que comentas, que es, bueno, pues está bien, pero si existe un poder constituyente, ¿qué es ese poder constituyente? Mejor dicho, ¿cuál es el pueblo que aplica ese poder constituyente, ¿no? ¿Qué idea tienes tú de pueblo? En primer lugar, el pueblo es un elemento imposible de describir cuantitativamente, es decir, el pueblo es una fuerza. Y eso los que han estudiado los diferentes movimientos sociales y históricamente saben perfectamente que cuando se ha dado, se ha dado. Es decir, no hay un concepto racional de pueblo y te puedo decir, el pueblo son las personas mayores de 18 años que tienen capacidad para votar. En un día serán eso. En el caso venezolano, del referéndum de abril del 99 fue eso, la gente que fue a votar y el 86% de la gente votó a favor de la activación del poder constituyente. Pero en otros casos no. En el caso francés, por ejemplo, es la gente que asaltó la Bastilla y asaltó las calles de París, y el concepto de pueblo es un concepto puramente político. El gran problema que tienen los positivistas es que intentan colocarle un elemento jurídico, o sea, un paraguas jurídico al concepto de pueblo, y al final te acaban diciendo, de ahí viene ese paso terrible entre soberanía popular y soberanía nacional, ¿no? Es un paso teórico, pero que en la práctica hace un daño terrible. Es decir, una cosa es que el pueblo sea soberano, porque es una fuerza bruta, es un instrumento que está como fundamento del poder democrático, un instrumento social, y otra cosa es la nación, que tiene su historia, tiene su lengua, tiene sus principios, tiene sus fronteras, tiene su mayoría de edad, y eso es un elemento diferente para tener en cuenta. Por tanto,
ese pueblo, como esa fuerza democrática, esa fuerza única, es la que finalmente de donde procede la Constitución. Por tanto, tú me dices, bueno, entonces, ¿qué acaba siendo el pueblo? El pueblo es el conjunto de personas que tienen un poder constituyente democrático, no puede ser otra cosa. Por eso yo he diferenciado entre la actuación del pueblo en el marco del constituyente democrático y la actuación de la ciudadanía en el marco del poder constituido, porque son dos sujetos de acción diferentes, con dos tipos de voluntades diferentes. Una sujeta a la Constitución y otra, lógicamente, no sujeta a nada, porque es una fuerza. Claro, y en tercer lugar tú dices, no, es que después dices que el poder constituyente puede delegar al poder constituido. La delegación del poder constituyente en el poder constituido es, como he comentado antes, una maniobra, un subterfugio de las élites dominantes en determinado momento para poder aplacar el carácter revolucionario del poder constituyente. Claro, eso no significa que no haya elementos de legitimidad, mejor dicho, de legalidad en el marco de la decisión del poder constituyente, cuando es democrático. Porque efectivamente tú puedes decir, mira, el título 10 de la Constitución española, que da la capacidad al Parlamento de reformar la Constitución, oye, pues es legal porque el poder constituyente así lo ha decidido. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo, es legal. Otra cosa es que no sea legítimo, porque como he comentado antes, el poder constituyente tiene sus límites intrínsecos. Y lógicamente uno de sus límites fundamentales es el que atiene a su propia naturaleza. Como en el ejemplo que he puesto antes, es claro, o por mucho que diga el poder constituyente, vamos a salir volando de aquí, ni tú ni yo vamos a salir volando de aquí. Aunque el poder constituyente incorpore mecanismos de delegación, esos mecanismos de delegación son ilegítimos porque no le correspondía a él, en su marco, poder delegar, ni a él ni a nadie, si es democrático. Cosas diferentes del tema de las garantías del artículo 53.3. Efectivamente, el artículo 53.3 se produce en un momento, en el caso español, en que existe una discusión sobre qué derechos son normativos y cuáles. Y el problema está que, como he comentado antes al principio de mi intervención, la Constitución es fruto del ámbito material histórico donde se crea. Desde ese punto de vista, hay muchas, dentro del marco de nuestra asignatura, hay muchas concepciones diferentes de si la Constitución española del 68 fue una cuestión democrática o no. Si nos ponemos radicales, no puede ser democrática porque proviene de la legalidad franquista. Fueron las Cortes franquistas las que acabaron declarándose poder constituyente. Fueron los partidos políticos los que negociaron una constitución, entre ellas estas cosas negociaron la monarquía, el fraude de los derechos sociales, el Estado autonómico, etc. Por lo tanto, para muchos autores no podemos llamar nunca una constitución democrática a la Constitución 78. Pero claro, eso es visto desde la perspectiva de hoy o del día siguiente de la aprobación de la Constitución. Pero ¿y el 6 de diciembre del 78? ¿No era mucho más democrático cuando la gente fue a votar por una constitución rupturista con lo que había? ¿No era mucho más democrático eso que se aprobó que otras cosas que había en ese momento? Veníamos del franquismo, de 40 años de franquismo. Veníamos de una guerra civil donde se masacró en este país a todo lo que olía a progreso. Desde ese punto de vista, la Constitución sirvió para romper un momento histórico y avanzar. Sin la Constitución, posiblemente nos hubieran dado, no hubiéramos tenido capacidad para poder manejar otro tipo de historias que hacen que hoy en día estemos hablando en esta aula aquí de eso, seguramente. O se hubiera dado mucho más tarde. Por lo tanto, no existe la Constitución perfecta, porque la Constitución ya es poder constituido desde el momento en que se escribe. Si tú me preguntas, ¿dónde está la Constitución perfecta? Te voy a decir, mira, no existe. Yo no creo en ello. Lo que creo es que la Constitución es un mecanismo de emancipación para ir avanzando en derechos, para ir avanzando en democracia, para ir avanzando en sociedades justas. Eso siempre y cuando sea democrática. Si no es democrática, lógicamente pierde cualquier sentido el discurso que te estoy planteando. Y finalmente me dices, bueno, y claro, el tema de la Asamblea Constituyente al fin y al cabo es un parlamento. Bueno, efectivamente, en el siglo XIX fundamentalmente eran parlamentos. De ahí viene el concepto de poder constituido y de delegación, porque igual da que la Constitución se haga en un seno que se haga en otro. Al fin y al cabo nos reunimos las élites y la negociamos. Hoy en día, con el nivel de capacidad de trabajo conjunto que se tiene,
se están aplicando, se pueden aplicar incluso teóricamente modelos alternativos de cómo hacer una construcción. Que está bien que nunca todo el mundo vea reflejados sus ideales en ese marco, porque justamente la creación de la voluntad general significa, solo tiene una cuestión contraria, que es la diferencia con las voluntades particulares. Por lo tanto, al final encontraremos una forma de solución de un texto que es un texto que acabará contentando o no contentando a la mayoría, pero donde estarán reflejados lo que se llamaba los denominadores comunes de la sociedad. Es decir, finalmente, ¿qué tenemos en conjunto nosotros aquí? Pues a lo mejor tenemos muy poco en conjunto. Bien, eso que tenemos en conjunto, si estamos a favor de los derechos sociales, estamos a favor de la democracia participativa, estamos a favor de la Constitución democrática, eso es lo que tenemos que incorporar en la Constitución. Y lo que vamos a ir modificando a medida que vayamos tomando otro tipo de decisiones. Por lo tanto, yo dudo mucho que hoy en día se activa un proceso constituyente en el caso europeo, y el ejemplo islandés creo que es interesantísimo en ese sentido, ¿no? El uso del Facebook. El otro día estuve en Barcelona justamente con uno de las personas que habían trabajado en el software para crear la Constitución islandesa. Una cosa espectacular. Cómo podías votar sí, no, y cómo podías incluso dejar de votar no porque había argumentos que te convencían. Es decir, tu voto nunca era definitivo hasta el día que se cerraba la votación. Una cosa espectacular de cómo ha funcionado. Ese tipo de mecanismos nos van a ayudar a crear una constitución mucho más cercana a lo que realmente podría ser, utópicamente, una voluntad general. Lo contrario es entrar en el nihilismo, negarlo todo y decir, bueno, es que nunca vamos a poder conseguir nada más. Yo en ese juego, desde luego, no entro. Adelante, Sebastián. Es que o sea, la pregunta te hizo llevar a un tema que creo que está detrás de también lo que pregunté, que es el pueblo, digamos, ¿cierto? Yo estoy de acuerdo en que el pueblo no se determina, o sea, quiénes son todos siempre está sujeto a discusión y es una cosa relativamente contingente, pero me dio la impresión de que la propiedad que tú le diste, o sea, que es determinante es la fuerza. Usaste el ejemplo de la toma de la Bastilla, de distintos lugares, ¿cierto? Y eso es complicado, porque si basta con que el que tenga fuerza y pueda por eso constituir una nueva forma de estructurar los poderes, etc., si una nueva constitución es suficiente, ahí nos ponemos con problemas históricos grandes, yo creo. O sea, uno necesita algo más que la fuerza. Yo pienso, ya que vengo de Chile, del golpe de Estado de 1973, ¿cierto? Donde uno perfectamente puede explicarlo una élite económica junto con una élite dentro de los militares, ¿cierto? A través de la fuerza, pues crearon una nueva forma de gobernar Chile hasta el día de hoy. Y que tal vez en 1988 el pueblo, ahí yo estaría mucho más cercano a la idea de pueblo, ¿cierto? Trató de hacer algo, más allá de si se pudo o no se pudo, yo creo que la aplastó. Más allá de uno puede buscar muchos ejemplos donde la fuerza trata de crear una nueva constitución, donde la fuerza en realidad, o sea, es patente que una élite petrolera o de otro país que viene de bombardear las ciudades por distintas cuestiones. O sea, la fuerza, yo creo que necesitas algo más, ¿cierto?, para el concepto del pueblo, para que sea más plausible en términos democráticos, para decir que la asamblea es democrática. Claro. Bueno, yo de hecho lo he definido como fuerza bruta fundamental del poder democrático, es decir, no estoy hablando de cualquier fuerza, lógicamente, eso sería un loco. Es decir, no cualquier fuerza puede ser poder constituyente, lo que no es un poder constituyente democrático. Es decir, también los liberales en los parlamentos decimonónicos tenían la fuerza, tenían los medios de producción, tenían la capacidad para poder controlar, es decir, tenían la fuerza. Y de hecho la aplicaron activamente. Ahora bien, ¿quién ha tenido la fuerza en, no sé, en Túnez durante la primavera árabe para salir a la avenida Bourguiba y acabar con el régimen de Ben Ali, que un señor que había estado dominando durante décadas y que parecía inamovible y que tuvo que salir para morirse en el extremo izquierdo? ¿Quién ha tenido la fuerza en el caso islandés para salir a la calle, a las plazas, colocar al jefe de gobierno ante un juicio, para encerrar a los banqueros? ¿Quién? Lógicamente es una fuerza democrática. Hay que diferenciar entre las fuerzas democráticas, las fuerzas sociales y las fuerzas que no lo son. Desde ese punto de vista, claro, ahí tiene el otro problema, que es, bueno, ¿cuándo sabemos que una fuerza es democrática o no? Bueno, ahí siempre entraremos en diferentes posiciones, podemos entrar. Para mí, y ahí viene seguramente la acusación entre comillas de juridicidad que me habéis planteado, para mí finalmente acaba planteándose en un referéndum.
Para mí el referéndum constituyente es un mal necesario, porque el referéndum constituyente es finalmente el que nos dice pacíficamente si tenemos fuerza o no tenemos fuerza. Y tú me dirás, es que en el referéndum constituyente no participan los menores de 18 años. Bueno, participan los menores de 18 años porque lo queremos. En Ecuador, por ejemplo, ya participan hasta los 16 años. O es que en el referéndum constituyente no participan los extranjeros porque no queremos. En Ecuador, este señor y yo vimos cómo se estaba discutiendo la ciudadanía universal, que luego quedó en agua de borrajas por el mal trajín que se llevaron algunos constituyentes, pero que ya está ahí incorporado para cuando haya otro proceso constituyente se recupere el concepto. Es decir, siempre tenemos que estar de acuerdo con el momento histórico donde vivimos y donde lo activamos. El gran problema es escindir el momento constituyente del momento histórico. Porque si lo escindimos, rompemos con la dialéctica constituyente y entonces ya cualquier cosa que digamos carece de sentido. Siempre que lo incorporemos en el marco histórico, en el marco de las sociedades donde nos movemos, vamos a ver que el proceso constituyente es por ahora, el constituyente democrático, ¿no? Es por ahora el elemento que más bienestar y más capacidad para el avance de las sociedades nos han dado históricamente, por ahora. Que alguien pueda en un momento dado pensar otro tipo de alternativa, por supuesto. Ahora bien, yo te digo, cualquier tipo de alternativa hasta el momento ha sido fallida, incluso algunas que parecían muy prometedoras. Solo aquella que nos parecía menos prometedora, porque nace del pensamiento liberal, etcétera, el concepto de poder constituyente, es la que ha conseguido los avances más importantes en países donde nadie se esperaba que pudiera haber este tipo de procesos constituyentes. El caso boliviano, que si queréis un día venimos y hablamos ampliamente, bueno, también Marco sabe perfectamente, el caso boliviano es clarísimo. Es decir, yo siempre pongo la imagen que yo tengo de las primeras guerras, ¿no? Conflictos sociales indígenas, ¿no? La famosa guerra del agua, Cochabamba, ¿no? La guerra del gas, etcétera, la marcha indígena. En los años 90, ¿quién les había hablado a los indígenas de proceso constituyente y de asamblea constituyente? Pues allí estaban, con los indígenas, ¿no? Los guaraní, los aymara, los quechuas, con sus pancartas en el año 92 hablando de proceso constituyente, que finalmente tardó hasta el 2007, prácticamente no se realizó. Pero durante esos 15 años estuvieron con la idea constituyente que hoy en día está claro que no es exactamente lo que ellos quieren. Pero alguien en su sano juicio puede decir que la Constitución boliviana de 2009 no mejora las condiciones que tenían los pueblos indígenas desde el pasado hasta la actualidad. Nadie que conozca medianamente el campo lo puede decir. También es verdad, y te lo comento, creo que esas condiciones pueden ser ampliamente mejorables en el futuro. Pero para eso está el poder constituyente del pueblo boliviano, cuando quiera. Doncs, bueno, sí, fem una última pregunta que se'ns fa tard i hem d'anar a dinar i després marxarà, si us sembla. Me venía muy bien lo que tienen ellos dos para preguntar una cosa, es que, tal como ha planteado usted por lo menos, yo encuentro que los dos conceptos que se plantean como constituyente y constituido son totalmente inconciliables, en el sentido de, por dos sencillos motivos. Lo primero que nos tenemos que preguntar cuando se plantea, como usted lo ha planteado, y lo comparto mayormente, pero el primer motivo sería ¿dónde queda el positivismo? Porque si estamos hablando de que, tal como se ha hecho hasta ahora, la Constitución o la conformación de una Constitución acaba siendo, por hablar en plata, pura literatura, no acaba siendo un término jurídico en el sentido de que se hace una declaración de intenciones y se conforma un elemento estructural de toma de decisiones, pero no un mecanismo de exigibilidad, como decía usted, sobre los nominalismos, etc. Lo que nos queda responder aquí es que no hay positivismo constituyente. Lo que hay es un asentamiento de bases que luego el poder constituido transcribirá o traducirá a través de un proceso positivista. Y eso es lo que provoca es que hay una estratificación, en el sentido de que cuando discutíais ahora sobre el concepto pueblo, cómo acuñamos el concepto pueblo, estamos de acuerdo en que cuando se hace un proceso constituyente, el abanico a nivel de discusión, a nivel de decisión, a nivel de planteamiento, es mucho más amplio que cuando estamos dentro de un parlamento ya con unas fuerzas políticas consolidadas, con las políticas de partido,
con unos mecanismos de voto, con unas doctrinas, incluso con una serie de requisitos para poder escogerlos a ellos. Entonces hablaríamos de que el ámbito constituido queda englobado dentro de un mecanismo limitado de poder constituyente. Eso se ve perfectamente en el segundo motivo, que es que yo creo que hay una inversión del orden. O sea, el orden, tal como se plantea de un proceso constituyente que deriva en unas estructuras que conforman un mecanismo de utilidad, de seguimiento de la sociedad, está completamente invertido. Cuando explicaba usted que la burguesía en el siglo XIX se adapta a los cambios sociales para poder continuar manteniéndose, esto es una conformación precisamente de lo que es el estado de bienestar. El estado de bienestar creo que está completamente demostrado que es una adaptación de unas élites políticas como respuesta a una revolución social. La Constitución Española de 1968, lo mismo, incluso después de, cuando hablabas del tema de Chile con el gobierno de Allende, cuando cae Pinochet, incluso cuando se conforma una constitución democrática, y ya no hablo solo de Chile, hablo incluso de países de Europa, lo que se está haciendo es una concesión. Se está dando la ilusión de que hay un poder constituyente que conforma, que deriva, que constituye, cuando en realidad lo que hay es una concesión por parte de una élite que ni es democrática ni es constitutiva, que en realidad sigue rigiendo el poder o las estructuras de Estado o de decisión. Lo que lleva a pensar, por una parte, que mientras al sistema al que me refiero, llámese capitalismo, llámese como es indiferente, pero en el que estamos hoy, sistema neoliberal económico, mientras la democracia o el sistema entendido como democracia, aunque sea formal, dé una respuesta a las necesidades de ese sistema, será válido. Pero cuando deje de darlas, el sistema caerá. El sistema caerá porque lo que no va a caer es la élite que lo conforma. Y eso lleva a pensar por último, y acabo, en la contraposición que se hace, porque cuando se da un argumento de este tipo, normalmente la respuesta es equiparar conceptualmente la radicalidad al radicalismo. Enseguida, cuando hablas de radicalidad democrática, te llevan a Auschwitz de nuevo, te llevan a un gulag. Dicen que llevar hasta el extremo una toma de decisión, no delimitar, no poner límites a lo que sea una capacidad decisiva de la gente, te puede llevar enseguida a una solución absolutista. Claro. Y lo que habría de distinguir, o lo que convendría distinguir, y aquí es donde estoy de acuerdo con los procesos que hay en Latinoamérica, es que hay que hacer una distinción conceptual completamente de lo que es una radicalidad y lo que es un radicalismo. Totalmente de acuerdo. Porque si no en el sentido que lo planteo yo al menos, es imposible salir de aquí. Es imposible salir de aquí porque estás perpetuamente encuñado dentro de una estructura delimitada, dentro de un proceso que está completamente adulterado, por llamarlo de algún modo. Muy interesante tu intervención. Bueno, en primer lugar, en Chile no hay constitución democrática, se sigue gobernando de Pinochet. Chile y Perú son los dos grandes países que siguen viviendo con las constituciones de los dictadores, en el caso de Perú de Fujimori, que además modificó a su antojo una constitución democrática, bastante democrática, fue la del 78, de las más avanzadas en su momento del mundo. Y en Perú y en Chile continúan con la constitución de Pinochet. Ahí sí hay un poder constituyente. Lo que pasa es que ese poder constituyente obviamente no es un poder democrático. Es una partidocracia, una coalición de élites que se manejan para intentar mantener la legalidad en el ámbito, porque recordemos que uno de los grandes problemas que hemos tenido en el marco de la teoría política es confundir legalidad con legitimidad, ¿no? Es decir, son dos cosas bastante diferentes en el marco de su origen. Entonces, desde ese punto de vista, los chilenos han intentado mantener en el marco de la legalidad la legitimidad del sistema, y eso les ha llevado al momento en que se está, donde por primera vez, ahora sí, se está hablando en Chile de un proceso constituyente democrático. Por primera vez, en mucho tiempo. Claro, han tenido que pasar muchos años, ha tenido que haber una desestructuración, un proceso destituyente de muchas de las cuestiones que habían
que se habían construido durante la época de la dictadura, una recuperación de la historia en muchos casos, y ahora es cuando yo creo que en los próximos años, si existe la fuerza, porque todo esto, el poder constituyente democrático existe o no existe, no es de fuerza, si existe la fuerza vamos a poder ver un poder constituyente democrático en Chile, y de seguro que no será una asamblea constituyente de representantes, sino que será un elemento mucho más participativo y plural. Ahora bien, yo estoy de acuerdo con que poder constituyente y poder constituido son dos elementos irreconciliables. Son irreconciliables porque son lo mismo. Desde un punto de vista democrático no podemos diferenciar poder constituyente y poder constituido. Simplemente lo que no podemos es a lo mejor verlos a los dos pues como la misma, no puedes ver las dos caras de una moneda al mismo tiempo, aunque en algunos casos incluso se ven al mismo tiempo. Es decir, en todas las activaciones del poder constituyente que ha habido en América Latina, por ejemplo, han coexistido poder constituyente y poder constituido. Y esto, por ejemplo, han creado diferentes sentencias conocidísimas, como la famosa sentencia colombiana del 91, donde decía que la activación de la séptima papeleta era una activación legítima, no legal, pero legítima, o la sentencia de Humberto J. Laroche, en el caso venezolano del año 99, donde se dice que el poder constituyente no puede estar limitado por el poder constituido, aunque coexistía, o el Iván Rico con Caleta. Por lo tanto, estamos hablando de lo mismo. Si desprendemos el concepto de poder constituyente y poder constituido, automáticamente estamos rompiendo con el constitucionalismo democrático. Porque, efectivamente, un poder constituyente sin un poder constituido nos llevaría a un radicalismo democrático permanente. Yo estoy de acuerdo contigo con que hay que diferenciar el radicalismo de la radicalidad. Por eso digo que nos llevaría a un radicalismo democrático permanente. Y ese radicalismo democrático permanente acabaría creando, a pesar de que el propio poder constituyente no lo quisiera, un poder constituido. Porque ¿qué es sino un poder constituyente permanente? Al final acaba siendo, por su propia naturaleza, un poder constituido. Es decir, ¿qué hubiera pasado si en cualquier lugar donde hemos visto una revolución democrática, los dirigentes de la revolución en nombre del pueblo se hubieran instaurado en el poder y se hubieran mantenido hoy en día o 20 años después en el poder? Lógicamente serían un poder constituido, no un poder constituyente, porque no han constituido nada fuera más allá de su asunción y su mantenimiento del poder. Por tanto, no podemos conceptualmente desprender poder constituyente de poder constituido. Si no los entendemos como lo que son la esencia de una misma cosa, nunca podemos tener realmente los elementos de dialéctica constituyente al que me he estado refiriendo. Pero por lo demás, estoy totalmente de acuerdo contigo y de eso se trata de avanzar. Solo una cosa. Yo no he dicho que las constituciones sean literatura. Yo he dicho que las constituciones van evolucionando y en muchos casos cada vez son menos literatura. Es verdad que el gran problema que tienen las constituciones actualmente, las nuevas constituciones democráticas, es cómo se aplican. Es decir, cómo se aplica la parte de derechos, cómo se aplica los elementos axiológicos, cómo se aplican las elecciones democráticas en un Tribunal Constitucional Nacional. Aquí no se sabe, porque aquí lo que pasa en otros lugares, en ámbitos democráticos, no aparece nunca nada en los medios de comunicación. Pero los bolivianos eligieron hace unos meses, bueno, hace un año ya, al primer Tribunal Constitucional Plurinacional del mundo, elegido a través del voto, con sus problemas, que hubo, que si la campaña electoral, pero lo cierto es que hay un Tribunal Constitucional elegido democráticamente por los ciudadanos bolivianos, cosa que aquí están elegidos por los partidos y negociados por los partidos de esa forma. Ese tipo de elementos hacen que la Constitución se vaya acercando cada vez más a lo que debe ser una Constitución normativa. Que no lo sea hoy en día no significa que no podamos ir avanzando para que lo sea. Por eso el Estado constitucional en sentido material no es otra cosa que una Constitución democrática que se aplica. Claro, estamos hablando de procesos políticos, no estamos hablando de ideas utópicas. Por tanto, si son procesos políticos, requieren el tiempo adecuado al momento histórico en el que viven. Y por eso tenemos que ir avanzando de acuerdo con nuestros límites para entender cuándo la Constitución es una Constitución aplicable, y por lo tanto va a ser una Constitución normativa, y cuándo estamos creando algo que va a ser una pura utopía. Por lo demás, estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que has comentado. Es que te lo comentaba porque en el sentido de conformar una constitución o un texto normativo constitucional
sin darle una validez jurídica directamente aplicable, lo que estás creando es simplemente una declaración de intenciones. Efectivamente. ¿Sabes? Porque desde el punto cuando planteabas lo de los derechos sociales, que son mandatos, pero no son derechos directamente, lo que suena claro es que debemos partir de la base de que un derecho, a no ser que nos posicionemos en un naturalismo, un derecho, si no tiene un mecanismo de reclamación directo, no puede ser un derecho. Absolutamente. Totalmente. Si no hay garantía, no hay derecho. Entonces no hay ámbito material en la Constitución. No, pero eso solo ocurre con determinados derechos, que son una parte de los derechos sociales, ni siquiera todos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la educación no está incorporado ahí. Entonces, bueno, también tenemos que relativizarlo. Pero sí que es verdad que las nuevas constituciones eliminan ese nominalismo y avanzan hacia una normatividad. Otra cosa diferente es cómo podemos hacer que sean aplicables, ¿no? Las garantías del 1% del PIB, por ejemplo, incorporar la Constitución ecuatoriana, ¿no? El 1% del PIB tiene que ser destinado a la educación. Elementos así, pero eso ya no es un problema del poder constituyente, es un problema del poder constituir. Y tenemos que estudiarlo en el marco del análisis del poder constituyente. La voluntad del poder constituyente es clara. Una pregunta curta i pleguem. És una mica llarga? Mi pregunta, bueno, a ver, yo lo que quería plantear pues era que aquí no se ha hablado de una característica del pueblo que yo creo que se ha omitido porque es muy importante, ¿no? Que es que el pueblo compite entre sí, ¿no? Y aquí es cuando cuando se aplican lo que serían los principios democráticos, donde veo que casi los principios democráticos quieren acabar con esta característica del pueblo, aplicando casi el principio del bien común, ¿no? A veces me da la sensación que es un poco así. Y después lo que quería plantear es, a ver, la relación entre constitucionalismo y democracia, ¿dónde está el punto fronterizo? Es decir, el punto donde el constitucionalismo llega hasta aquí y donde la democracia ya no puede abarcar más. Esa es. En este constitucionalismo, si únicamente deben ser unas reglas del juego donde se pueda desenvolver la democracia, o que el constitucionalismo debe ser la democracia, porque es que a veces no. Vamos a ver. El pueblo teóricamente no puede competir entre sí porque el pueblo es uno, entonces es un solo cuerpo. Otra cosa es que tú me digas, dentro de la conformación de la voluntad general existen diferentes posturas, lógicamente, en eso se basa la construcción democrática, es decir, en la capacidad para construir una decisión única, pero en el marco de una competitividad del discurso, de la argumentación. Ahí sí, lógicamente, es decir, si vosotros me convencéis a mí lo contrario, pues yo voy a votar lo contrario. Porque os convenzo yo de esta cosa y vosotros votáis lo que yo digo. Eso, pero lo importante es que haya capacidad de expresión, de argumentación y sobre todo que todos nos escuchemos a todos, pues lógicamente no hay democracia. Pero eso no significa que el pueblo compita. Eso significa que en el marco de la conformación de la voluntad popular, lógicamente existe pluralismo y existen diferentes opiniones y al final acaban cediendo unas frente a otras. Porque si no, no estamos hablando de democracia, estamos hablando de otra cosa. Es decir, si ceden las posturas minoritarias, lógicamente estamos hablando de otra cosa, el que tenga más fuerza, etcétera, pero nunca del elemento democrático. Claro, constitucionalismo y democracia, dices, ¿dónde aparece uno? ¿Dónde se separa y aparece el siguiente? Es que lógicamente lo que yo intento plantearos es que no hay diferencia. Es decir, que en la medida en que el constitucionalismo es la voluntad soberana, el constitucionalismo es siempre democrático. Cuando el constitucionalismo se escapa de esa voluntad soberana y por tanto pasa a ser la voluntad del Parlamento, lógicamente el constitucionalismo ya no es democrático. El constitucionalismo es otra cosa, es la voluntad del Parlamento, pero está muy bien, para mucha gente está muy bien y eso es lo que hay que hacer todos los días, está fenomenal. Pero no es el elemento democrático sustantivo, material de la democracia. Por tanto, la relación, que es una relación sincrónica, ¿no?, entre constitucionalismo y democracia, es lo que hace que estemos
que podamos hablar de un poder constituyente y un poder constituido a la misma vez. Es decir, sin separarlo conceptualmente, porque no se puede entender un poder constituyente sin poder constituido conceptualmente de un poder constituido sin poder constituyente. Otra cosa es el marco de su aplicación, y tú sí puedes distinguir quiénes son los gobernantes y quiénes son los gobernados, que eso es otra cosa diferente, no tiene que ver con el planteamiento teórico. Por tanto, yo te diría que el eje en torno al cual pivota esa voluntad democrática, necesariamente la Constitución. Si la Constitución es la voluntad del pueblo expresada constitucionalmente, pues es un documento jurídico, es un documento político-jurídico, por tanto es un documento normativo. Y esa Constitución está a expensas del pueblo para poder ser cambiada cuando el pueblo decida. Lógicamente la Constitución es el mecanismo, el eje entre eso que hemos llamado dimensión política, poder constituyente, y dimensión jurídica, poder constituyente. De esa manera solucionas el problema que has planteado.